El transporte se halla expectante, como el resto de la sociedad, por el resultado de las elecciones generales. Sin embargo, la actividad del transporte se mantiene. Incluso en el sector del transporte frigorífico, las últimas 3 semanas no han sido del todo malas. Están faltando camiones y eso es el requisito necesario para que los precios se mantengan o suban. Todo hay que esperar a cómo va la actividad el resto del mes. En el resto de sectores, aunque se aprecia de incertidumbre en las industrias y en los centros de consumo, como hoy hemos visto, los grandes distribuidores como Mercadona se muestran optimistas en cuanto a la evolución del consumo. Eso sí, el gran escándalo de los imanes y de la manipulación con imanes de los tacógrafos digitales parece que empieza a provocar la reacción fuerte de la Inspección del Transporte. Como habrán visto en la entrevista que le realizamos al director general de Transportes hace 2 días, han activado los mecanismos y prometen cumplir el objetivo que tenían de triplicar la inspección. Evidentemente algo pasa, porque ya vemos que la Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad del Estado actúan con bastante celo, inspeccionando en aparcamientos e incluso en carretera. Ya evidentemente desconfían de cualquier lectura del tacógrafo en el que se revele que ha estado inactivo en las horas anteriores. Esto es bienvenido porque, como dice el presidente de la gran patronal, no llevamos años intentando evitar las trampas en el sector para ahora comenzar otra vez desde cero. Otras cosas que preocupan es el aumento de oferta que puede estarse dando, mejor dicho, que se está dando, y que siempre se ha dado en la Comunidad Valenciana con el tema de las cooperativas. Sin embargo, esto se extiende. Y aunque es una legítima forma de externalizar la flota y que algunos empresarios de éxito la han utilizado, evidentemente preocupa porque esta es una puerta de entrada para nuevos ofertantes en el sector y se prevé que si hay una ralentización económica, estos nuevos ofertantes solo añadan más oferta y que impidan subir los precios. Evidentemente no son buenos los anuncios que podemos leer de empresas que se ofrecen a cualquiera para lograrle un título de capacitación, para estar como autónomo y para trabajar en cualquier sitio de España y facturar directamente módulos a través de una cooperativa. No es esto exactamente el espíritu que tienen nuestras autoridades sobre la reordenación del sistema de transporte. Pero en cualquier caso, el transporte está resistiendo bien, y resistiendo bien hasta ahora. Ya veremos a partir de las elecciones, cuando seguramente se descubran más malas noticias en algunos sectores industriales e inmobiliarios del país, pero de momento el mensaje es que hay actividad, que hay trabajo, y mientras que haya trabajo, el transporte no va mal, a pesar de que tengamos el petróleo en máximos, pero de momento la bajada del dólar palía un poco el problema. Sin embargo, no hay que olvidar que desde el 1 de enero del año pasado el gasóleo se ha encarecido en algunos casos el 25%. Muy buenos días, nos veremos tras las elecciones. Muchísimas gracias y buenos días.